Meche, si puedes poner la primera lectura. Pablo. Acá Pablo. Allá está tu familia. Muy bien. En la lectura del día de hoy, si alcanza a llegar a la primera, vamos a analizar la primera, la segunda y Evangelio, pero en las tres vamos a ver estos tres puntos de la cual quiero hacer la reflexión el día de hoy. Uno, todos en referencia a las Sagradas Escrituras y la manera en que nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras. En resumen, no añadirle, no quitarle y ponerlo en práctica. ¿Qué dije? No añadirle, no quitarle y ponerlo en práctica. Vamos a analizar las lecturas y después desarrollamos esos tres puntos. Primera lectura, vamos a la próxima presentación. Aquí está Moisés, el próximo slide. Dios de tu Padre te va a dar no añadir nada ni quitar nada a lo que les mando, sino que ¿qué? Cumplan los mandamientos. Ahí ves, 1, 2 y 3. ¿Ok? No añadir, no quitar, pero cumplir, ponerlo en práctica, estos mandamientos. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura, ya estamos, es Santiago, segunda carta de Santiago. Hermano, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz. Vamos para la próxima. Dame una para atrás, a ver. Creo que nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo. Próxima. Primicia de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlas. Así que la palabra de Dios tiene la capacidad de salvarte. Así que no olvidemos ese principio. La palabra de Dios ha sido sembrada en tus corazones, en nuestros corazones, y tiene la capacidad de salvarnos. Pero una vez más, pongan en práctica esa palabra y no se limiten solamente a escucharla. O sea que no le quiten, no le añadan, pero ponlo en práctica, ya que tiene la capacidad de salvarte. Ahora brinquemos entonces para el Evangelio. Ya en el Evangelio, aquí está Jesucristo criticando a un estilo de pensar de una manera de añadir a la palabra de Dios. Puede ser añadir cosas que no necesariamente son palabra de Dios, sino interpretaciones basadas en tradiciones humanas, basadas en interpretaciones de por ahí, no necesariamente palabra de Dios, sino que con frecuencia utiliza la palabra de Dios con el fin de darle una interpretación según el gusto de uno. Así que cautela de ella. Pero también nos da la gran cautela. Vamos a la próxima presentación. A ver, la próxima, qué bien profetiza Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. La importancia de no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. La próxima, entonces, la gran enseñanza de que no lo que como, no lo que entra a mi cuerpo es lo que me hace impuro, sino lo que sale del corazón. Pues aquí nos causa una gran crisis, porque si la palabra de Dios está plantada en nuestros corazones y tiene el poder de salvarnos, también hay que ser honestos y reconocer que dentro de ese mismo corazón hay otras fuerzas que no necesariamente están para salvarnos, ya que del corazón sale tanta malicia, intenciones malas, fornicaciones, los robos, bla, 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 todo lo negativo que sale del corazón, que es lo que nos mancha. Así que crea un gran reto de reconocer que la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones y tiene la capacidad de salvarnos, pero que no se nos olvidemos que nuestros corazones humanos también tienen la capacidad de llevarnos en el mal camino, la cual crea un gran reto. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que estoy interpretando es mensaje de Dios, es palabra de Dios, es parte de eso que ha sido sembrado para salvarme y no lo que mi corazón quizás me quiere llevar a aplicar mis pensamientos, mis deseos en la palabra de Dios, que no aplica, sino que son mis intenciones propias? Así que era una gran pregunta. Ya puedes terminar la presentación. Y de aquí le traigo el contexto, por ejemplo, las lecturas de los últimos 4 domingos, en la cual estuvimos reflexionando sobre la Eucaristía, entendiendo las Sagradas Escrituras en su contexto.
Y la segunda lectura, ¿se recuerdan? Mujeres sean ¿qué? Dóciles, sumisas, sujetas, o sea, todas, que si no se entiende bien, puede ser manipulado y puede ser utilizado para abusar. Entonces la importancia de tener una manera apropiada de interpretar la palabra de Dios. Y con ello me quiero enfocar hoy. No le quitemos, no le añadimos y lo ponemos en práctica. No le quitemos. Aquí hay algo importante y con ello quiero enseñarles cómo es que nosotros católicos interpretamos la Sagrada Escritura, que es diferente a cómo otras religiones interpretan la palabra de Dios. Los fundamentalistas, que también hay de ellos en nuestra propia iglesia, erróneamente interpretan la Sagrada Escritura como que lo que dice ahí ya es palabra de Dios. Errónea y así se tiene que hacer. Esa no es la manera de interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa manera de interpretarla literal, de una manera fundamentalista, no entiende de que la palabra de Dios, el autor es Dios, pero Dios utilizó autores, personas humanas, con sus limitaciones, su cultura, su lengua, para expresar un mensaje. Y con frecuencia, el autor que fue inspirado por Dios para dar un mensaje, a veces hay que entenderlo, que viene de una cultura, una lengua, una perspectiva a veces muy limitada de entender la vida, entender el mundo, pero detrás de ello sigue estando el mensaje de Dios. Aquí hay un gran reto, porque entonces por un lado decimos que es la palabra de Dios, pero por otro lado no podemos olvidar que es la palabra de Dios, Dios el autor principal, que habla y enseña y transmite un mensaje por medio de autores con sus propias limitaciones. Y por eso con frecuencia hay que estudiar la lectura consciente del contexto cultural, del autor, de las limitaciones, para entonces poder mejor entender cuál es el mensaje de Dios. Con frecuencia ustedes me ven que cuando utilizo las escrituras para explicar, para dar la homilía, hago referencia al origen de la palabra, el contexto de donde sale la palabra. ¿Para qué? Para mejor entenderla. Por ejemplo, el domingo pasado, la palabra para ser sumisa o subordinado a el esposo, y estudiamos la palabra griega original, descubrimos que es una palabra que se utiliza en las fuerzas militares de los tiempos greco-romanos, dar una orden. Y después de ahí derivamos como el hombre es el que ha recibido la orden máxima del general de dar la vida por sus esposas. Pero si no hubiéramos entendido el contexto cultural y la etimología de las palabras utilizadas, ese mensaje no lo íbamos a captar. Al contrario, podíamos, como muchos, malinterpretar y abusar del mensaje propio de la palabra. Ahora, ¿cómo yo sugiero? Y es la manera en que la iglesia sugiere que nosotros, como católicos, interpretemos la Sagrada Escritura. 3 puntos. Oración, informada y aplicación. ¿Ok? Aquí viene. La primera, oración. Recuerden que la palabra de Dios es un contexto que nos da para poder entrar en diálogo con Dios. Como decía la segunda lectura, esa palabra está sembrada en nuestros corazones y nos puede salvar. Pero el Salvador es una persona y con Él entramos en un diálogo personal. Dios es alguien con quien me puedo comunicar. Y es importante recordar que cuando leamos la Escritura no la leamos como si estuviéramos haciendo un estudio científico. No, estamos hablando de un Dios que es real, que es personal y se quiere comunicar y dialogar contigo. Así que cuando habla la lectura, lo primero que debes hacer es presionarte, pedir, invocar al Espíritu Santo que te ilumine, y ahí te enganchas en comunicación con el supremo autor de la Sagrada Escritura, Dios, de la cual quiero entrar en diálogo, en comunicación y crecer y cultivar esa relación de amor con Dios. Eso es lo que es la oración.
Ahora, voy a utilizar una manera exagerada para ver si captan el mensaje. Cautela de no idolatrizar la palabra de Dios. Un poquito exagerado lo que estoy diciendo, pero tengo un punto detrás de ello. Cautela de hacer de la palabra de Dios un ídolo. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra de Dios hay una persona y esa persona es Dios. Y es con Dios que quiero cultivar mi relación, mi adoración, mi amor. Y la Sagrada Escritura es una herramienta que me ayuda a profundizar con la persona de Dios. ¿Me siguen? Sería como que si de repente, vamos a decir que ustedes tuvieron que, como pasa con frecuencia en nuestras comunidades, a suponer tuviste que irte a Colombia y tú te quedaste que quedarte acá, y de repente él se inspira porque te extraña y te escribe una carta de amor. Mi amor, extraño esos labios coloraditos de lipstick que tienes pintado, y tu pelo, y te amo y te extraño. ¿Ah? Pero esa carta te la está dando ¿quién? El amado. Que no se te olvide que la carta debe apuntarte al amado, no hacer de la carta tu amado. ¿Me siguen? Uno se puede, ay, qué cartas tan bonitas, ¿será este mi esposo de verdad? y crearte tu propia ilusión de tu propio esposo y olvidarte que este es el esposo, con sus bellezas y sus limitaciones. Es una diferencia muy sutil, pero que con mucha frecuencia, especialmente nuestros hermanos cristianos no católicos, caen en ese error. La palabra de Dios para ayudarnos a cultivar una relación con Dios, no con la palabra. Pero más aún, la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros. Una vez más, una persona. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a profundizar en relación con Jesucristo, una persona, no solamente un texto o una carta o un libro. La palabra de Dios se hace carne. Y más aún, por eso la importancia de lo que estoy enseñando hoy, cada vez que celebramos la misa, los últimos 4 domingos, hemos enfatizado en que aquí se da el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se da la palabra de Dios hecha carne, de la cual cada misa comenzamos meditando en la palabra. ¿Para qué? Para ayudarnos a profundizar en la palabra de Dios hecha carne, en una persona, en mi Salvador. Así que primero tiene que entenderse en el contexto de la oración, del diálogo con Dios, de querer cultivar y profundizar en relación con el Dios que me ama. Segundo punto, tiene que ser informado. Con frecuencia hay muchos devocionales que utilizan escrituras, pero a sus propias interpretaciones, que quizás no son las interpretaciones correctas. Por eso tiene que ser un discernimiento de la palabra de Dios informado. ¿Informado en qué? En nuestra madre iglesia. Una iglesia que ha existido ya más de 2000 años, instituida por Jesucristo con una facultad de enseñar, un magisterio, compuesto de cuántos santos en 2000 años han escrito, cuántos teólogos, cuántas personas mucho más inteligentes que lo que yo pueda ya imaginar, y cómo ese conjunto de escrituras, de teólogos, de santos, han influido el pensar de nuestra iglesia, y la iglesia por esos 2000 años ha estado pendiente, se me están yendo, esa interpretación no va con el depósito de fe que nos ha encomendado Cristo, vuelvan para acá, esa te fuiste muy lejos, esa está muy, y con frecuencia la iglesia tiene que navegar entre interpretaciones muy conservadoras y muy liberales, y ahí la iglesia, ok, ahí sí estás bien, no, ahí estás mal, ahí estás bien, aquí estás mal, sigan por aquí y encaminar a todo un pueblo. Así que nuestra oración, utilizando la escritura, tiene que ser informada y formada por el depósito de fe de la cual la iglesia tiene la gran responsabilidad de promover y de enseñar. Así que si te plantas dentro de la iglesia católica, ahora estás en una piedra firme que puedes construir tu hogar del diálogo y la oración con Dios. Y tercer punto,
¿Qué es lo que se ha repetido en las Sagradas Escrituras? No le quites, no le añades, ¿pero qué? Ponlo en práctica. El tercer punto y lo que deberíamos en nuestros estudios bíblicos, no solamente la oración, no solamente una oración informada, sino también que busca la acción. Hay que poner en práctica, hay que actuar según la palabra de Dios. Así que el que solamente escucha o estudia y no lo pone en práctica, pues entonces de nada te sirve. Hay que ponerlo en práctica. Y por eso, al final de cada misa, ¿con qué terminamos? La misa ha terminado. Vayan a poner en práctica lo que hemos meditado de la palabra de Dios y siendo nutrido con la palabra de Dios hecha carne en la Eucaristía. Vayan, la misa ha terminado, vayan ahora a ponerlo en práctica. Así que en resumidas palabras, la enseñanza de hoy ha sido cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Con eso creo un fundamento que para el futuro, ya cuando comience el ministerio de las familias, queremos comenzar estudios bíblicos. Algo que ustedes han pedido, me ha tomado 2 años poder responder a ese pedido, pero quería asegurarme que cuando responda, lo respondemos con lo que ya he enseñado. Esas prerrogativas necesarias para entender la Sagrada Escritura según el católico se supone que la interprete. Así que sin añadirle, sin quitarle y poniéndolo en práctica. Así que estamos en los últimos detallitos de buscar las personas que nos ayuden. Si usted tiene ya un entrenamiento en Sagradas Escrituras y le gustaría ayudar a dirigir estudios bíblicos, por favor, hable conmigo. Tenemos material que se puede utilizar y así poder no solamente venir a la misa y profundizar en la palabra de Dios y recibir la Eucaristía, sino que después de la misa, mientras los niños están en la catequesis, los adultos podemos quedarnos para seguir profundizando en la palabra de Dios. Muy bien, pues pongámonos todos de pie, ya que estamos fundados en una roca que es nuestra iglesia, vamos entonces a renovar nuestra fe, la fe de nuestra iglesia. Creo en un solo Dios,